Para entrar un poquito en tema, me gustaría que arranques contándonos un poco de tu profesión, básicamente, que sos comunicador también, si tengo entendido. Soy licenciado en comunicación por la Facultad de Periodismo de La Plata. Bueno, digamos, el recorrido profesional mío está vinculado a ese flujo migratorio de los que nos recibimos en el año 2000. Bien. Y que, bueno, no veíamos posibilidad en Argentina, y un mes después de que me recibí acá en la Facultad de Periodismo de La Plata, estaba trabajando en México. Bien. Y ese proceso profesional me tuvo en México unos 10 años. Así que, digamos, parte de todo lo que es el inicio de mi trabajo periodístico está vinculado a México. Después de ahí nos tocó estar en Venezuela, en la Dirección de Información de Telesur, en Venezuela. ¿En qué año esto? Déjame pensar un poquito. 2010, claro. 10 años en México, sí, 2010 y 2011, casi principio de los 2012 todavía en Venezuela, y después del 2012 ya de vuelta para acá en Argentina. Desde el 2012 estamos de vuelta. Sí. Impecable. ¿Y viajas mucho? Como sí, ese es un poco tu laburo y contar una realidad. Parte de mi trabajo actual es ser corresponsal. Bien. Básicamente soy corresponsal de medios extranjeros. Hay uno básicamente que se llama Hispan TV, que estoy con ellos desde que volví a Argentina, hace ya un poco más de 10 años. Entonces cubro Argentina para ese medio internacional, que es de Oriente Medio o Asia Occidental, y a veces hago coberturas en otros lugares. Algunas de esas coberturas están vinculadas a zona de conflicto, lo que se llamaría un corresponsal de guerra. Bien. Claro. Y en México en aquel entonces, perdón, sí, ¿qué estabas cubriendo? Bueno, primero, digamos, no tenía la experiencia profesional, así que siempre trabajé en medios. Estabas recién recibido. Pero trabajaba en lo que podía, entonces también me tocó estar en los primeros años en lo que es, vamos a decir, el circuito comercial de la televisión. Claro. Por eso conozco sus entrañas también. Y en el principio en medios locales. Solamente al final estuve como en Ciudad de México, en la dirección de un canal que tiene llegada nacional que se llama TVC. Pero en los primeros años era 2 años en Aguascalientes, 2 años en Guanajuato, 2 años en Pachuca, siempre haciendo como televisión regional. Y algunas de esos estaban más vinculados al periodismo que hago hoy y otros no tanto. Pero ahí la búsqueda, digamos, siempre estuvo. ¿Siempre que te tocaba hacer tele pusiste de caripela? ¿O No, a veces no. te tocaba tipo más de escribir? Es todo al contrario. Me tocó estar como al frente en el regreso a Argentina. Mirá. O sea, todo lo que fue los 10 años de México y Venezuela, siempre, digamos, como productor y como director de noticias. Bien. Pero como cuando llegué acá de vuelta, lo que había era para ser corresponsal, o sea, ahí ya no te puedes esconder más y te toca estar al frente del micrófono. ¿Sí? ¿Y cómo fue esa adaptación a la cámara, adelante de la cámara? Duro porque generalmente es al revés el proceso. Claro. Generalmente uno empieza de cronista, sale a la calle, cubre notas y después te pueden tocar puestos directivos y de producción. A mí me tocó exactamente al revés. Empecé haciendo producción de noticias, después dirección, y cuando me tocó venir a Argentina, hacer ese trabajo de cronista, de corresponsal, que la verdad no tenía tanta experiencia, pero bueno, me tocó hacerlo igual. ¿Y te sentís cómodo en ese papel? Sí. No es el que más me gusta, de una. Y sobre todo en esta etapa me siento más vinculado al análisis geopolítico. Bien. Entonces toda esa trayectoria creo que me dio alguna experiencia como para llegar a este momento, pero incluso algunos de mis documentales y demás, o sea, yo no aparezco. O sea, ni siquiera mi voz aparece. Okay. Entonces son respuestas de la gente en un contexto vamos a decir, de guerra o algo por el estilo. Y yo, si no veo la necesidad, no aparezco en mi documental tampoco. Claro, es un poco como que las historias las cuenta, preferís que las cuente las personas que están básicamente en primera persona, digamos. Así mismo, sí. Claro. Sí. Así es como nace Data Urgente, digamos, desde esas entrevistas y... Sí, Data Urgente, bueno, es el medio que estamos llevando adelante con unos pocos compañeros ya desde hace casi 8 años. Y nace, bueno, en el principio de lo que fue el gobierno de Macri acá, que veíamos venir una cierta censura, de reunirnos un grupo de periodistas para producir cosas de manera independiente juntos, compartir entrevistas, compartir contenidos y demás. Y después que pasó ese proceso político, bueno, fuimos quedando ya un grupo más reducido y le decidimos dar una impronta más geopolítica, y es de lo que se trata el portal Data Urgente, que tiene sus redes y su canal de YouTube. De una. ¿Esos docus están disponibles para ver?
Sí, la mayoría de esos, algunos, digamos, los hice para otros medios como Hispan TV, y esos medios también tienen censura. Entonces, a veces los suben y los vuelven a bajar y hay un proceso ahí, y nosotros también somos tenaces en eso y los volvemos a subir. La mayoría de ellos están en el portal de YouTube de Data Urgente. Bien, Los perfecto. documentales. Sí. Seba, ya adentrándonos un poquito en lo que nos has traído para el día de hoy, ¿cómo vivís? Es una pregunta por ahí medio profunda, pero ¿es difícil no dejar que la hipersensibilidad te invada a la hora de ser corresponsal de guerra? Porque me imagino que debe ser durísimo de a ratos. ¿Cómo se hace como comunicador para sobrellevar esa tarea y poder hacerla de manera profesional, de hacerla de manera seria, sin, no sé, sobreinvolucrarse tal vez? ¿O se puede uno sobreinvolucrar emocionalmente en el conflicto? No sé cómo se toma eso. Sí, hay una serie de recaudos de los que hacemos estos trabajos, se habla mucho. Generalmente siempre se trata de que no excedas los 3 meses en el lugar de conflicto, porque si no se dice como que la guerra se te mete adentro. Upa. Y después esa forma de verlo cambia, tal vez de una manera en la cual vos podés llegar a o exponerte demasiado o tener, vamos a decir, problemas emocionales que después te va a ser muy difícil sacar. Claro. Entonces es diferente, vos tenés esta vida y vas a cubrir aquello y regresás a tu vida normal, digamos, a ser de manera permanente un corresponsal de guerra. Yo eso nunca lo he sido, o sea, yo voy, cubro y regreso. Máximo 3 meses y volvés. Sí, y no he llegado a estar ni 2 meses. Más de un mes sí, pero 2 meses no. Claro. Entonces, bueno, son como recaudos que uno va tomando de alguna manera, pero sí, o sea, vos tenés como imágenes, olores, situaciones, Sí, memorias. tensiones que vuelven, ¿no? Entonces, de alguna manera es algo que vos ya tenés que estar dispuesto a llevar con vos para siempre, porque de golpe lo que pensabas que podía llegar a ser parte de la ficción en la televisión, te toca verlo en la realidad, ¿no? Claro. El ensañamiento con la muerte, con los cuerpos y demás, lo poco que puede llegar a valer una vida, ¿no? Para los que Sí. toman esas decisiones. Pero bueno, decidimos hacer el trabajo con un perfil justamente humanitario. El perfil que tiene mi trabajo es dar una cobertura a la gente en situación de guerra más que el concepto belicista de la guerra en sí mismo. No soy de los que se especializan en la última tecnología militar, Claro. ni en el tipo de alcance que tiene el tanque determinado, que hay muchos colegas que se dedican a eso. Lo mío es más ver, digamos, el sufrimiento de la gente que no elige estar Claro. en ese lugar, ¿no? Compartir lo que piensa y lo que siente una persona, un civil que está en el medio del conflicto. Sí, de eso se Y trata. esas historias, ¿no? Que son las que llegan y... Claro, tal cual. Sí, como, Parte en la como he cabeza. visto algún fragmento del documental o como estuviste premiado por la RT. Sí, sí, sí. Eran como unos tangos, unas músicas. No, lo que pasa es que el documental que hicimos en el Donbass Sí. el año pasado, bueno, en esta cobertura que buscamos hacer de contar historias particulares en el contexto de guerra, una de las que más me había llamado la atención era la historia de la Orquesta Sinfónica de Lugansk, que salían a tocar en las plazas aunque estuvieran bombardeando. Claro. ¿Sí? Y tocaban música clásica y lo que toca cualquier orquesta sinfónica. Y bueno, a mí me interesó esa historia, fui a hablar con su directora y bueno, me impactó mucho. Y claro, ellos lo hacen porque la gente que está en la sinfónica, en realidad su hermano, su padre están en el frente de batalla, ¿sí? Sí. Y entonces ellos sienten la misma responsabilidad de mantener como la moral alta a través de lo que saben hacer, que es música. Y de golpe, un violinista también puede estar en las trincheras del frente si le toca, Claro. sobre todo si es hombre. Entonces, cuando yo fui a contar esa historia en la Sinfónica de la ciudad de Lugansk, que es uno de las 2 repúblicas populares del Donbass, bueno, se enteraron ahí como que había un periodista argentino, entonces se pusieron a tocar Libertango de Piazzolla. No, Que yo no sabía, o sea, primero ni que Se me pone la piel de gallina. No, boludo. mal. yo no Me sabía, emociona claro. un poco.
yo no sabía ni que la sabían, ni que la tenían preparada. Entonces yo estaba con la cámara por ahí entrevistando a la directora y de golpe estaban ensayando, yo estaba tomando la imagen y de golpe, bueno, pararon y sin decir nada se pusieron a tocar Libertango de Piazzolla. No lo puedo creer. ¿Lloraste? Pero creo- imagínate, yo me llorás Sí, todo. Sí. ¿Cómo no Entonces, vas a bueno, llorar? ves, ¿no? Como esos puentes de la cultura que al final terminan diciendo mucho. Entonces, bueno, como un homenaje de vuelta, que no pude ponerle la palabra libertango porque quienes me asesoraban Derechos. un poco me decían, no, te van a atacar con los derechos de autor. La canción está grabada y es parte del final del documental, pero entonces le puse Tango de Libertad. Claro. Tango de Libertad. Hermoso. Se iba a llamar Libertango en Lugansk, pero se llama Tango de Libertad en Lugansk. Y entonces, bueno, la música en realidad es una grabación real. ¿sí? Tal cual. Claro. Sí. ¿Y es la grabación que hiciste en ese momento? Sí, es esa. Ah, ok. Sí. No es que después grabaron en otro momento No, con no. buenos micrófonos. No, nunca regresé. lo de ahí. No. Yo cuando estoy en zona de conflicto viajo solo, soy mi Bien. propio camarógrafo. Y entonces, bueno, no se da la posibilidad. Es muy difícil concertar las entrevistas Claro. en esos contextos y uno tampoco está tantos días. Así que bueno, te toca tomar decisiones rápidas y darle para adelante. ¿Las entrevistas las preproducís un poquito de acá? ¿O es ir y ver con lo que te encontrás y...? Muy poco, No. muy poco, digamos, porque es un contexto tan difícil, la barrera idiomática, o sea, no te creas que hablan tanto inglés. Eso Claro. te iba a preguntar. ¿Cómo haces con el idioma? No, bueno, todo el tiempo tratando de buscar ayuda, ¿no? Algún traductor ruso, que por lo menos traduzca del ruso al inglés, si aparece, que es una de las cosas más comunes. Y si no, bueno, en algún momento me toca contratar a algún traductor cuando sé que no voy a tener una posibilidad, porque tal vez vas al frente de todo y sabes que no vas a tener posibilidad de comunicarte bien. Sí, ahí me toca contratar a un traductor. Ahí va. Y entrando un poco, bueno, recién vimos las imágenes del docu. ¿Cómo nos introducirías o cómo podemos introducir a la gente, según tu perspectiva, en todo lo que es un poco este conflicto? Tal vez más la gente piensa que es algo más reciente, y imagino que es algo que viene y data de hace bastante más tiempo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, estamos hablando de lo que acá se conoce como la guerra Rusia-Ucrania, Exacto. que no es de la manera que yo generalmente me refiero, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que el inicio de la cultura rusa nace en lo que hoy es Ucrania, nace en Kiev. Y eso es una cosa importante para tener en cuenta de que la existencia misma de Ucrania es una cosa tremendamente reciente. O sea, yo que voy a cumplir 50 este año, tengo más años que Ucrania. ¿sí? Ucrania siempre fue Rusia. De hecho, se disputaron, vamos a decir, como la capital entre Kiev, Moscú, en otro tiempo Kazán, más en el sur. Pero históricamente Ucrania es una parte indivisible de Rusia. Lo que pasó al fin, digamos, de la caída de la Unión Soviética es que hubo un acuerdo político para que Ucrania tuviera, vamos a decir, sus propias fronteras. Y había quedado un resabio muy duro en el cual parte, vamos a decir, de una especie de vanguardia política de Kiev con una impronta pro-nazi, habían ayudado a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial en la invasión contra su propio pueblo ruso. Y esa gente fascista tenía, vamos a decir, su base en Kiev. Esa base fascista pro-hitleriana es la que resurgió hace unos años en Ucrania y que generó a través de lo que se conoce como un golpe blando, una revolución de colores impulsada por Estados Unidos, que en el año 2014, bajo un esquema, vamos a decir, de que en Ucrania había mucha corrupción, de que en Ucrania los jóvenes no tenían oportunidades, ¿no? Algo parecido a lo que se ha estado viviendo acá. Estados Unidos impone 2 presidentes. Y esos 2 presidentes son los que de manera indirecta prácticamente le declaran la guerra a Rusia. Claro. Porque se sentían que tenían ese apoyo de Estados Unidos, de la OTAN, que es parte de lo que estamos viendo ahora. Pero claro, la población mayoritariamente rusa de Ucrania en la zona del sur, básicamente, no aceptaron a ese gobierno en el año 2014. Porque, para empezar, les prohibían hablar el idioma ruso, que era el único idioma que hablaban.
en las escuelas ya no les permitían a los chicos hablar ruso. En la administración pública no permitían que nada, ningún escrito, nada sea Tenían en que ruso. hablar ucraniano, digamos. Solamente se permitía hablar ucraniano. Claro. Y esta gente, o sea, se sentía... Vos pensás que si tenías más de 50 años, vos en realidad habías nacido en Rusia porque Ucrania no existía. O sea, una persona de 70 años que nació en la ciudad de Lugansk, nació en Rusia, después le dieron un pasaporte ucraniano y ahora vuelve a tener un pasaporte ruso. Claro. Entonces, vos tenés una generación de gente que nunca se sintió identificada con Ucrania, entonces dijeron, no vamos a reconocer el gobierno de Kiev en el año 2014, al gobierno ucraniano. Y ahí empezaron como las revueltas de lo que son las repúblicas populares. La primera fue Crimea. Crimea dijo, nosotros no vamos a reconocer ese gobierno y nos declaramos república independiente. Ahí Rusia, sin tirar un solo tiro, le dijo, bueno, nosotros los reconocemos como república independiente y después hacen un referéndum y Crimea vuelve a ser parte de Rusia. Claro. Antes de la Unión Soviética y ahora de la Federación Rusa. El problema fue que otros, como Crimea, que fueron justamente la República Popular de Lugansk y de Donetsk, dijeron, nosotros también. Nosotros somos repúblicas independientes y no reconocemos a Kiev. El problema fue que Rusia no los apoyó. Y ahí hay como un cierto enojo de las poblaciones de Lugansk y de Donetsk con Putin porque no salió a respaldarlos como hizo con Crimea. Entonces Ucrania, cuando vio que Rusia no los defendía, se le fue encima a lo que era su propia gente, pero que se rebelaba en contra del gobierno. Entonces, militarmente, Ucrania entre el 2014 y el 2022 atacó con armamento pesado, con aviones, bueno, es parte de lo que se ve en el documental, a la población que se rebelaba contra el gobierno, y Ucrania mató un poco más de 15.000 personas. Claro. En realidad, todos civiles, porque no tenían un ejército. Claro, no Entonces, era que eran dos ejércitos que se estaban enfrentando en una guerra. No había ejército de Lugansk, no había ejército de Donetsk. Era la gente, que podía ser un músico, Sí. un almacenero, Si que sabía que estaba en contra, plum. agarraban lo que podían y formaban milicias de Un defensa. bastión de resistencia, digamos. Con escopeta mataconejos, contra aviones. Entonces ahí se generó una masacre que duró 8 años, que el régimen de Kiev ucraniano le generó a la población del Donbass, y que apenas en el año 2022 Rusia dijo, bueno, basta, los vamos a reconocer, y si los reconocen, entran en defensa con su ejército. Entonces, desde acá hay una tendencia a pensar de que esta guerra empezó en febrero del 2022, porque es el momento en que Rusia entra a defender a la población civil del Claro. Donbass. Sí. Sí, sí, es la información que llega, que te bajan, por ejemplo, los grandes medios, es como la invasión Rusia a Ucrania, ¿no? Sí. Sí. Estaba pensando que no solamente, sí, era un bombardeo constante a Donbass o Lugansk, sino también es un hostigamiento, una humillación económica, política, y sufrir eso durante muchos años, que hay muchos vecinos, que vos lo retratás quizás en los documentales, que no han cedido y siguen ahí firmes por más que esté destruida la ciudad. Totalmente. Eso es muy loco cómo se aferran tanto a lo poco que le queda, que por ahí es su casa de pie. No, y a veces ni eso. Ni eso, claro. Hay muchos testimonios en el documental, y el tema es que cuando recordamos, digamos, esa parte que hablábamos al principio de que ellos defendieron esa parte de Rusia contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que hay que recordar, o sea, los nazis le generaron a Rusia en la Segunda Guerra Mundial, los rusos le dicen la Gran Guerra Patria, 26 millones de muertos. O sea, Rusia al día de hoy no se recuperó demográficamente de esa pérdida. Entonces, si los de ahora, que ven otra vez a los nazis volver desde Kiev a tratar de imponer esa cultura fascista sobre los territorios, no se defienden, sienten como una especie de traición histórica con sus abuelos, que murieron peleando contra los nazis. Entonces hay, vamos a decir, una reivindicación histórica y una identidad de que si les toca morir defendiendo sus territorios, no es algo que les va a parecer una tragedia en tanto en cuanto individual, porque ellos se reconocen identitariamente, digamos, como parte de ese territorio y de esa cultura. Y si les toca morir defendiéndolo, no van a ser los primeros, porque ellos pudieron tener ese territorio por la defensa que hicieron sus generaciones anteriores. Sí. Claro, hay como un compromiso Absoluto. terrible de identidad, digamos. Y las más duras, las que dicen, bueno, Rusia tiene que ir hasta tomar Kiev, son las mujeres entre 60 y 80 años,
porque esas recuerdan, ¿sí?, la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial ellas perdieron a sus hermanos, a sus padres, y entonces son las que tienen ese rencor contra el nazismo, que lo ven revivir nuevamente y dicen, bueno, si en realidad Rusia no vuelve a tomar toda Ucrania, esto no va a terminar nunca. Claro. ¿Y cómo está actualmente el conflicto? Bueno, está en un momento donde Occidente le ha seguido, digamos, dando armamento pesado, y lo vemos todavía a Ucrania, pero las tropas ucranianas, vamos a decir, ya están absolutamente desmoralizadas. O sea, hay rendiciones masivas, están haciendo Ucrania pelear a mujeres, a personas de más de 60 años. Y eso ha generado, vamos a decir, un retroceso importante, ¿no?, en las posiciones del ejército ucraniano, sobre todo en Donetsk y en la ciudad de Avdiivka, que había sido como un bastión de ellos de los últimos 2 años, que también la acaban de ceder. Entonces se está, yo creo, tratando de llegar a alguna especie de acuerdo para que no siga muriendo la cantidad de gente que está muriendo en este momento, porque al mismo tiempo, vamos a decir, como Zelensky es, vamos a ponerlo en estos términos, un presidente de ficción, y eso hay que por ahí repasarlo un poco, en el sentido de que Zelensky no tenía vinculación con la política. Zelensky era un actor de reparto de películas bastante baratas. Es como que si, yo siempre pienso, es como si Miguel del Cel fuese presidente de Argentina, más o menos. Sí, es una muy buena comparación. Sí, tal cual. Era un actor cómico, malo, hasta que... Miguel del Cel no era malo. Era malísimo. Era No, bueno. Pero aparte, acordate de... Poné la encuesta. Poné la encuesta del chat. Fue embajador en Panamá, Miguel del Cel. Claro. Sí. De Macri y Chile. Y renunció. Ah, bueno, Vas no a ver- tenía esa información. Sí. Pero la Sí. puta. Y renunció encima. Sí. Se dio el lujo de renunciar. Por eso, el humorista de derecha es una cosa que conocemos bien, porque es una estrategia que se usa mucho para conseguir fines políticos. Claro. Y entonces... Es como vos ya te ganaste al público, vas a tener Claro. un montón de votos asegurados. Yo estaba pensando en los Midachi, Pero casi nada fue- más. No ca- lo había yo me problematizado tanto. Sí, pero casi fue gobernador de de Santa Fe. Santa Fe. Totalmente, Muy totalmente. bueno, sí. Y Zelensky, digamos, lo que hicieron con él fue crear una serie de ficción, de las que se ven en Netflix, en la que Zelensky era un profesor universitario. Y hablando con un alumno en contra de la corrupción en Ucrania, se filtra un video donde él dice un montón de cosas que es la que los ucranianos quieren escuchar. Pero eso es, en esa serie justamente, que se llama El Servidor del Pueblo, es una ficción. Claro. Y los ucranianos confundieron la ficción con la realidad y votaron al personaje de ficción para que sea realmente el presidente de Ucrania. Entonces, un tipo como Zelensky, que en realidad engañó a toda la población, no tiene detrás un partido político que lo frene y le diga, no, deja de mandar a nuestros soldados al frente porque está muriendo nuestra gente acá y no tenemos posibilidad contra el ejército de la Federación Rusa. Como el tipo de alguna manera no tiene ese respaldo político, tiene la posibilidad de tomar cualquier tipo de decisiones. Y terminan siendo, digamos, los mandatarios que son más peligrosos en definitiva, ¿no? Claro, Sí. porque responden a un poder también de acá, Que de los, este lado. que los creó desde la ficción. Claro. O sea, los poderes de la ficción crean a los mandatarios que estamos viendo, y el caso más parecido después de Ucrania yo creo que está acá en Argentina con Milei. Sí, y de hecho hay algo ahí como del consumo irónico y al mismo tiempo de creer que la persona, de crear de la persona un personaje y después llevar a ese personaje a situaciones bastante, bueno, en este caso delicadísimas, que es como la presidencia de un país, pero siento que es algo que ha pasado infinitas veces. De hecho, se me viene a la cabeza, no sé si se acuerdan, no llegó a ser presidente, pero pasó algo parecido de esto del consumo del humor. ¿Se acuerdan cuando estaba Gran Cuñado? Sí. En Tinelli. De la arruga que se hacía. De Narváez, Francisco de Narváez, se volvió el personaje más popular, pero por lejos se comió el programa. Y tuvo un porcentaje electoral en las elecciones de ese momento, pero no será el triple o el Sí, cuádruple no. de lo que habitualmente tenía. Sí, Porque sí. su personaje en Gran Cuñado... ¡Qué rapidez, chicos! Sí. Esto no estaba pensado ni en pedo. Que Ahí te das cuenta la influencia de los medios, de cómo te pueden meter en la cabeza algo. Él era el mejor tipo de la Argentina en ese Claro. momento, para, Claro. para los consumos culturales. Increíble. Y eso fue súper memorable.
Yo lo voté, quiero decir, en mi primera elección. Otro que... Me da un poco de vergüenza, pero no sabía una mierda de política y me pasó eso. Claro. Lo digo en serio. Exactamente. No sabía leer. Tengo un plan, decía, ¿te acordás? Decía, Tengo un plan. No decía nada. Votate Alica Alicate, decía, Eso, chicos. Por favor. Igual Dios. prefiero, no sé si voy a decir alguna burrada, pero creo que de Narváez estaba un poco más preparado que lo que está pasando hoy en día. Bueno, Me parece, él tenía por lo una menos estructura. por lo menos tiene historia empresarial y se codea con la política. Díganme que no lo voy a defraudar. El quinto mandato de Putin. Es extraño, yo me pongo de un lado que te digo, pero ¿cómo va a ganar con el 90% de si está en el medio de una guerra, con ese apoyo popular? Si a mí, si yo leo Infobae y la gente me dice y el diario me dice que no lo apoya nadie, ¿qué está pasando? Digo, No, bueno, la gente en Rusia, digamos, conoce su propia historia, ¿no? claro. Saben que están viviendo lo que es en realidad la tercera gran invasión. Pensemos en la de Napoleón, que llegó hasta Moscú. Pensemos en la de Hitler, que quedó a las puertas de Moscú. Digamos, todos salieron derrotados. Y esta es la tercera gran invasión que hace Occidente, vamos a decir, contra, en este caso, la Federación Rusa, ¿no? Primero, digamos, Napoleón en el tiempo de los zares, Hitler en el tiempo de la Unión Soviética y esto en el tiempo de la Federación Rusa. Y en ese sentido, los rusos entienden de que han llegado a una especie de vanguardia que conlleva una serie de factores que los pone en un lugar importante de la historia y que los BRICS ya están siendo el grupo económico, político e incluso militar más importante del mundo. Entonces, entendiendo ese proceso histórico, se dan cuenta de que el rumbo que ha tenido el país en los últimos años ha generado la reacción de Occidente para que no siga creciendo, Claro. y se trata de eso. Evidentemente el liderazgo de Putin yo creo que es indiscutido en muchísimos sentidos, que otra vez no entra en los cánones occidentales en la continuidad de tantos mandatos. Hay que recordar que Dmitry Medvedev estuvo uno en el medio, que no fueron 5 consecutivos, pero que sí hoy está asumiendo el quinto, como vos decís. Y en ese sentido me da la sensación de que hay una sociedad que no se deja llevar por los esquemas occidentales políticos y que se dan cuenta de que si quieren seguir teniendo un ejército que los defienda, un país que no decline su economía a pesar de las sanciones que le impone Estados Unidos, bueno, les toca asumir su parte también. Y no hay otro liderazgo que esté, digamos, a la altura de Putin. Claro, tal cual, sí. ¿Cuál es el papel ahora de la OTAN? Un poco se abrió de gambas, por llamarlo de algún modo, y abandonó un poco a Ucrania, o todavía siguen en tratativas para incorporarlo, o eso no se habla más? Ayer hacíamos un programa justo con un colega desde Moscú. En una de las plazas de Moscú en este momento están exhibiendo los tanques Abrams y los tanques Leopard. O sea, los tanques que le manda Estados Unidos a Ucrania, Rusia los tomó al campo de batalla. El presidente de Putin decían arden de lo lindo. Y los Leopards alemanes también, y los pusieron a exhibir en una plaza de Moscú. Entonces, Occidente ya no asusta a Rusia en lo que es el desarrollo de tecnología militar. Y Ucrania se está quedando sin gente. Claro. Entonces, la única posibilidad que les queda a ellos de mantener esa guerra de la OTAN contra la Federación Rusa es que entre Europa. No hay otra. Por eso esta semana el presidente Macron empezó a decir, bueno, nosotros sí estamos dispuestos a mandar a nuestras tropas a defender Ucrania y la libertad y demás, ante lo cual ya los europeos dicen, no, pará, hasta acá. Les dimos plata, les dimos armamento, pero este es un tema de ellos. Y tal vez, no sé, creo que podemos pensar de que puede llegar a ser un poco tarde en ciertos sentidos, porque la posibilidad de una reacción nuclear es real y es latente. Y bueno, eso es una decisión que tomaron los europeos, de dejarse manejar por los designios de la OTAN, de Estados Unidos, y bueno, eso tiene consecuencias, lógicamente. Sí. Todo ese armamento que le dieron a Ucrania fue para matar rusos y rusas en este tiempo que estamos viviendo. Entonces, si la cosa tiene una escalada, bueno, ayer decía
Dmitry Medvedev, que fue justo el presidente que estuvo, algunos dicen el delfín de Putin, que es de una línea mucho más dura que Putin. Putin parece moderado al lado de él, que dice, bueno, si los británicos nos están amenazando a nosotros de que ellos pueden también entrar, igual que los franceses, e incluso con armamento táctico nuclear, que sepan que la guerra termina en Londres, no en Kiev. Claro. ¿Sí? Entonces, ese nivel de desafío bélico, los rusos lo entienden bien porque lo han vivido en otras etapas y evidentemente es algo a que la mayoría de la población no quiere llegar, ¿no? ¿Por qué crees que se sigue utilizando, sobre todo desde el occidentalismo, para hablar de estos temas, un poco la postura de que Rusia, bueno, son los soviets, Rusia es comunista? Sí. Siento que es algo que por lo menos en los medios masivos de comunicación súper apelan a ese recurso y que hay como un imaginario construido de que los rusos son los soviéticos, Sí. aún todavía, cuando Putin no da más de capitalista, digo, como que es algo que parece bastante obvio cuando uno lo rosquea un poco. ¿Por qué crees que seguimos utilizando? Y digo, seguimos como personas que somos parte de la occidentalidad, Sí. aunque nos duela ese discurso. ¿Por qué crees que se sigue usando tanto? Yo creo que remite a algo que sí, que Occidente ha trabajado muchísimo, que digamos terminó en el inicio de este siglo XXI, en lo que fue todo el trabajo psicológico que se hizo en el contexto de la Guerra Fría. O sea, ¿por qué tuvimos las dictaduras en América Latina? Porque fue una imposición de Estados Unidos para que no entrara supuestamente el comunismo en América Sí, el Latina. enemigo rojo. Claro, y para eso, o sea, matan a nuestra gente, tenemos 30.000 desaparecidos. Entonces, esa reminiscencia de justificación quedó latente, por lo menos en algunas generaciones. Yo veía al principio del conflicto algunos colegas que hablaban de la Unión Soviética y yo digo, bueno, a ver, se equivocó, y pasaba a otro canal y decían lo mismo, y después me di cuenta que era parte de los teleprompter, que todos los medios corporativos empezaban a volver a hablar nuevamente de la Unión Soviética porque aprovechaban esa reminiscencia negativa, ¿no?, de la etapa de los que nos criamos con Rocky y ese tipo de cosas, que todavía marcan cierto efecto. Entonces, creo que intentan aprovechar un resabio, vamos a decir, de ese esquema, aunque si vos le preguntás a un ruso promedio de hoy, o sea, reconocen lo que la Unión Soviética le ha dado, ¿no?, a Rusia como cultura, como país, de tener el primer cosmonauta en el espacio, de tener el primer satélite, el Sputnik, de haber vencido a los nazis y llegar hasta Berlín. Mañana, el 9 de mayo, se conmemora y en Rusia hay como un gran desfile de eso, es un día importante. El Día de la Victoria. El Día de la Victoria, el 9 de mayo. Pero ellos no reivindican o sea, Rusia no está queriendo volver a ser socialista ni soviética ni nada. Putin dice una cosa, dice, quien no tenga un poco de añoranza por la Unión Soviética no tiene corazón. Pero quien crea que vamos a volver a ser comunistas no tiene cabeza. Claro. Entonces, creo que ahí se resume de una manera interesante al punto de que en Rusia, porque en Latinoamérica romantizamos más a la Unión Soviética. Sí, claro. Desde Estamos acá, muy lejos. Desde acá la romantizamos más, pero cuando vos vas allá, ellos tienen una cierta añoranza, incluso por la etapa de los zares. Incluso porque son las que le dieron la expansión. Mientras toda Europa salía a buscar enemigos débiles en América, los rusos no conquistaban territorio de ultramar, sino que se expandían territorialmente y les quedó el territorio. Los europeos jugaron a la ruleta y terminaron perdiendo porque nosotros nos independizamos. Los rusos se expandían de a poco, pero lo que generaban se lo quedaban. Y por eso es el país más grande del mundo. Entonces, el asesinato de Nicolás, ¿no?, por parte de lo que fue el inicio de la revolución bolchevique y demás, es el Hermitage, el museo más visitado de Rusia hoy. Y hay como una reminiscencia de un reconocimiento histórico de esa etapa, que si bien saben que fue despiadada con la gente más humilde, es lo que le dio parte de la identidad que hoy todavía siguen siendo. Entonces, es realmente ridículo y un recurso absurdo seguir remitiendo a la Federación Rusa como si fuera la Unión Soviética. Claro. Sí, total. Es como que el capitalismo necesita un antagonista, Exactamente. que es el comunismo. Claro. Si te dicen, cuidado que viene el comunismo y es malo. Entonces va por ahí, para mí es... ¿Cuál es la función de China en el conflicto? Bueno, en todo lo que está sucediendo ahí.
Sí, yo creo que China hasta ahora ha sido el gran salvataje económico, sobre todo de la Federación Rusa, Claro. porque hicieron una serie de acuerdos en los cuales eliminaron el uso del dólar entre los dos países, hicieron acuerdos comerciales a larguísimo plazo. A Rusia le sale un poco caro, vamos a decirlo, porque es real, ese apoyo hasta cierto punto incondicional de China, porque le tiene que vender energía muy barata. Claro. Rusia le vende energía muy barata y eso al promedio de los rusos les molesta un poco. Dicen, nos sale muy cara la amistad de los chinos Sí. porque le damos la energía prácticamente al costo, pero al mismo tiempo en esa pancita que hace Rusia en la frontera con China es lo que los yanquis a veces le dicen como la pancita blanda, ¿no? El soft belly. ¿Por qué? Porque Rusia tiene solamente 140 millones de habitantes. O sea, yo les decía que no se pudieron recuperar todavía de la Segunda Guerra Mundial. Y China, su vecino, tiene 1.400. Rusia tiene que ser aliado de China a como dé lugar. Y la articulación de los BRICS, teniendo a estos dos países como los principales articuladores junto con India, les da como ese respaldo. Ahora, eso no quiere decir que China, en el caso de que hubiera una invasión territorial sobre la Federación Rusa, saliera a apoyar a Rusia en contra de la OTAN, porque China tiene sus propios problemas con Taiwán y Estados Unidos armó una mini OTAN en el Pacífico que es el AUKUS, que es la articulación del Reino Unido, Estados Unidos y Australia como nueva base militar naval en la cual se ancla, vamos a decir, Estados Unidos para generar presión y que China no pueda recuperar Taiwán. Entonces, digamos, China tiene sus propios problemas. China ha visto estancada un poco este proyecto de la ruta de la seda, porque por donde quieren avanzar, si es por Europa, en Ucrania se les genera un tapón. Si es por Asia Occidental, bueno, Estados Unidos salió de Afganistán y los talibanes les pueden llegar a generar ciertos problemas. Entonces hay otros proyectos económicos que intentan taponar y aislar a China, y siento que ese ha sido como el gran respaldo que Rusia ha tenido. Todos, digamos, los bloqueos económicos que le dieron a Rusia, China le ayudó de alguna manera a salir adelante con inversiones, y al mismo tiempo, bueno, los rusos que siempre estaban acostumbrados, por ejemplo, a manejar autos europeos, porque también hay una concepción prooccidental en muchos sentidos, ahora están manejando autos chinos. Claro. Se acabó. O sea, Claro. vos, Europa, no me querés vender más autos, no comercio con vos. Bueno, tengo estos otros. No tendrán los loguitos que tienen los de ustedes, pero Sí, son esa mejores. es una discusión simbólica también. Absolutamente. Porque un auto chino hoy, o sea, no es menos, y yo te diría, puede llegar a ser mucho más tecnológicamente que un auto europeo. Claro. Y más barato, y más eficiente. Entonces, bueno, terminaron como generando este gran romance que vemos ahora entre China y la Federación Rusa, pero que en el fondo también tiene su trasfondo de interés económico. Y sí. Y más allá de, hoy hablábamos un poquito de los medios y de cómo a veces las maneras de relatar los diferentes conflictos y de dibujar lo que sucede, ¿cuál es un poco la postura ya más diplomática en este momento de Argentina frente a este conflicto? Como estatal, por supuesto, estoy hablando, y esto de diplomacia más que nada. Bueno, fatal, ¿no? Pero fatal ya era desde Pregunto Alberto... porque no sé realmente. No, ya fatal era desde Alberto Fernández. Claro. Hay que acordarse que cuando fue el inicio de la pandemia, o sea, venían los aviones que llegaban de Moscú con las vacunas Sputnik y era como que llegaban los dioses de acá y los canales de televisión venían filmando el avión que llegaba con las vacunas de Rusia. O sea, y Alberto Fernández fue a Rusia a decir que quería que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a América Latina y un montón de cosas. Cuando estalla el conflicto en febrero, de esta última etapa que hablamos ahora, ahí Argentina, ya desde el gobierno anterior, se puso en esta postura de decir, bueno, si las cosas están así, nosotros... Mejor no. Claro, somos occidentales. Claro. Y congela todo ese vínculo que había hasta ese momento, y cuando asume Milei, la cosa empeora. Revés. Por ejemplo, como Estados Unidos bloquea la tecnología militar rusa, nosotros acá teníamos 2 helicópteros rusos de los que tienen capacidad de llegar a la Antártida, y como no nos llegan los repuestos, porque Estados Unidos lo bloquea, acá dieron a entender como que los helicópteros rusos no volaban. Y no es así, es que Argentina no le hacía el mantenimiento. Bueno, Milei se los regaló a Ucrania. Claro. Estábamos por comprarle aviones a China, o había un proyecto de los J-17, que son unos aviones chinos de cazas de defensa
que tienen, digamos, en lo que es características y precio, son muy buenos, que se fabrican en Pakistán. Y Argentina dejó esa compra y compra los F-16 estadounidenses que tienen 30 años de uso y que están en Dinamarca, que terminan siendo aviones de entrenamiento para que los pilotos nuestros se adiestren en esa tecnología. Y al mismo tiempo hay que recordar que Zelensky vino a la asunción de Milei. Eso no es casual. Yo no me acordaba de eso. Eso no es casual. Y todo eso tiene un porqué. O sea, imagínate vos en el nivel de conflicto que estaba Zelensky en ese momento, qué interés podía llegar a tener en venir a la asunción de un tipo como Milei. O sea, que no venían... En Argentina, por aparte, eso. sí, por nada que ver. Claro. Bueno, ahí quiero decirles de que hasta ahora creo que soy el único periodista de Argentina que ha publicado un informe que está vinculado a servicios de inteligencia de que en el avión de Zelensky, yo sí lo tengo publicado en mi canal esta información, en el cual se fue la comitiva presidencial, se llevaron un cargamento de 300 kilos de cocaína, así como lo escuchan, que salieron desde la ciudad de Paraná, directamente hacia el aeropuerto de Seiza, y se lo llevó ese avión. El imaginario más rápido decía, bueno, entonces es como la operación Irán Contra, que venden la droga que sacan de acá. No, es la droga que necesitan los soldados ucranianos para que los convenzan a través de estupefacientes de ir al frente. Yo eso lo vi en los lugares que iban abandonando, digamos, los ucranianos cuando iban retrocediendo. Bueno, o sea, era como un tiradero de drogas que dejaban detrás de ellos y ellos necesitan. Entonces, es una información que acá tenemos un grupo de periodistas, pero soy el único que la he publicado y hay gente que me ha desafiado. Lógicamente no estoy ahí para sacar la foto de eso, pero en lo que es mi trayectoria y mi prestigio periodístico me planto porque confío absolutamente, porque no fue una investigación ex profeso hecho para esa, sino que hay servicios de inteligencia que trabajan a nivel mundial que, digamos, cruzan llamadas telefónicas, está hasta el apellido de la persona una de las personas que llevó ese cargamento. Y bueno, lógicamente acá, si eso se diera a conocer a nivel internacional, sería un problema diplomático grave, ¿no? Gravísimo.